aplauso a nuestro equipo de adoración. ¡Qué bárbaros! Muchas gracias, muchachos, por ayudarnos a adorar a nuestro Dios. Bien, la semana pasada yo les estaba contando un poco de mi historia. Los que estuvieron la semana pasada les conté un poco de mi historia. Ahora viene la parte 2, así es que si usted se la perdió, la parte 1. Parte 2 es la siguiente. Una chica tenía 15 años, imagínense, 15 años de edad, su novio 18 años, cuando, bueno, en un momento calenturiento, la chica queda embarazada. 15 años, la chica queda embarazada. Los padres, ya que esta chica venía de una familia bien acomodada, los padres, o sea, en 1972, el que una chica a los 15 años quedara embarazada era algo tremendo, sobre todo en un país latinoamericano, ¿sí me dio a entender? O sea, no se hablaba de esto, era la vergüenza, era el tabú, ¿me entiende? Hoy en día hasta le ponen un show por televisión, ¿verdad? La chica, pero lamentablemente la sociedad está ahí. Pero en 1972, que una chica de 15 años se embarazara, era el estigma de la familia. Sus padres inmediatamente quieren llevar a esta chica al hospital para que entonces aborte a este bebé. Los padres del papá de este chico o del novio apelan para que no aborten a este bebé. Y ellos les dicen a los otros padres, por favor no permitan que su hija aborte este bebé. Ustedes, si ella no quiere tener nada que ver con él, por favor dénenlo a nosotros. Nosotros nos encargamos de criarlo. Y así sucedió, gracias a Dios. La chica continúa su embarazo y a los 9 meses dio a luz a este hermoso bebé que ustedes ven enfrente de ustedes. Después de tratar de abortar, Dios permitió que yo sobreviviera. Claro, el novio, o sea, mi papá, en su estado a los 18 años, confundido, temeroso, inclusive cuenta la historia de que aún los papás threatened him, lo amenazaron, él huye y se viene para este país a los 18 años. Y aquí está este bebé que llamaron Carlos Alberto, nombre de telenovela. Entonces, y los papás de mi papá fueron los que me criaron. Entonces, la historia que escuchó la semana pasada fue acerca de mi abuelo y mi abuela, ¿sí me va a entender? Porque yo me crié con mi abuelo y con mi abuela, pero nunca los vi como mi abuelo y mi abuela, los vi como mis padres, porque ellos me criaron desde bebé. Sus hijos, yo los veo como mis hermanos, no como mis tíos y mis tías. Hasta la fecha de hoy, ellos me tratan y yo los trato como que si fuéramos hermanos, pero en el fondo sabemos que ellos son mis tíos y yo soy el sobrino. 15 años pasaron y en esos 15 años, bueno, ya voy a cumplir 50 años y jamás tuve el privilegio de conocer a mi mamá. Hasta donde yo sé, creo que ella ya pasó a la eternidad. Nunca tuve el privilegio de conocer a mi mamá. Mi papá, en 15 años, jamás tuve una relación con él, jamás me llamó, jamás me escribió. Sé que me mandaba un regalo de vez en cuando, para día de Navidad, me mandaba un regalo de aquí de Estados Unidos. Y entonces yo lo recibí y decían, es de tu papá. O sea, mis abuelos siempre me dijeron que yo tenía un papá, ¿sí me van a entender? Pero pues en mi mente de pequeño yo no realmente procesé eso. A los 15 años, ¿se acuerdan que yo les dije que yo me voy de la casa porque pues yo ya no podía estar en esa casa y con la excusa de que quiero irme con mi hermano, o sea, con uno de mis tíos? Me voy para con él, que vivía en el área de Los Ángeles. Estando ahí, tomó la decisión de ya no regresar a mi casa. Yo no quería regresar a mi casa. Mi papá biológico
vivía en San Francisco, todavía hasta la fecha vive en San Francisco. Y él se da cuenta que aquel hijo, aquel bebé que no había conocido, porque ni estuvo para cuando yo nací, no me conocía, creo que por fotos quizás, se da cuenta que está aquí y viene a Los Ángeles. Y yo lo conozco a los 15 años por primera vez. Me dice, este es tu papá, mi hermano, mi otro hermano o mi tío. Me dice, este es tu papá. Yo, ok, mucho gusto. Y entonces él me dice, mi papá me dice, me gustaría que te quedaras a vivir conmigo porque quiero restablecer o más bien construir la relación que nunca habíamos tenido, que nunca hemos tenido. Claro, yo estaba, pero así como confundido, decía, ¿qué onda? O sea, como un shock, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Este no es mi papá. Entonces me acuerdo que hablo con mi mamá, o sea, mi abuela, y le digo, oye, ¿qué piensas? Y me dice, sí, dice, eso es de Dios. Mi mamá siempre fue una mujer muy a las cosas del Señor. Siempre me hablaba así, esto es del Señor, esta es su voluntad, dale una oportunidad a tu papá, restablezcan esa relación. Yo dije, ok, que yo ya no estoy allá, ¿verdad? Bajo la mano dura de mi papá, de mi abuelo, puedo ahora establecer una relación con mi papá. Quizás él me va a amar, quizás él me va a querer y me va a dar todo lo que yo quiera. Y entonces decidí irme a San Francisco a vivir con mi papá a los 15 años. Llegando a San Francisco, mi papá estaba en una relación con una persona que era testigo de Jehová. Entonces él estaba comenzando, estaba en los inicios en esta religión o esta secta más bien, que se llama Testigos de Jehová. Y él empezaba ahí. Yo no era cristiano. Bueno, había ido a la iglesia, pero yo no era cristiano. 15 años, de 15 a 17 años, literalmente mi papá me dejó hacer lo que yo quería. Y anduve y haciendo y deshaciendo, experimentando. Y a los 17 años el Señor tiene misericordia de mí, me alcanza, me rescata de mi pecado. Habían ya pasado 2 años en esto. En esos 2 años, cuando yo vengo a que el Señor me rescate, yo llego a una iglesia y comienza mi proceso de discipulado, de conocer más al Señor. Ya mi papá tenía 2 años de ser testigo de Jehová. Y entonces ya él estaba muy más metido, muy arraigado a estas cosas. Y cuando él ve que yo me hago cristiano, entonces jala la cuerda. Y me empieza a decir cosas como, yo recién convertido al evangelio, yo no entendía muchas cosas, no conocía la Biblia, yo no sabía dónde estaba el libro de Lamentaciones. Y entonces mi papá empieza a decir, no puedes ir a esa iglesia, tú tienes que venir a la iglesia donde nosotros vamos. Es más, tú vas a empezar un discipulado con nosotros. Y como yo no entendía mucho, bueno, que yo no quiero estar en problemas con mi papá, lo que sea, entonces me pusieron a una persona, ¿no?, a que me discipulara en las creencias de los testigos de Jehová. Y empecé a conocer. Pero por un lado yo estaba recibiendo con los testigos de Jehová, y por el otro había también alguien que me estaba discipulando en la palabra del Señor. Y como que empezaron en mi mente a chocar muchas cosas. Yo decía, bueno, ¿cómo es que estos dicen una cosa, pero aquí en la Biblia dice? Entonces yo empecé a rechazar muchas de las cosas que supuestamente me estaban enseñando los testigos de Jehová. Eso no le gustó a mi papá. Y la cuerda se empezó a jalar más y más. Y yo sentía que yo estaba más y más conociendo al Señor de una manera que simplemente quería dar mi vida a Él totalmente. Yo tenía 17, 18 años quizás. Y empecé a entregarme más al Señor, empecé a servir en la iglesia, quería simplemente darle mi vida, lo estaba conociendo más, ahora entendía quién era este Dios.
Y estaba involucrado en todas las cosas, en las cosas de los jóvenes, en todo estaba involucrado. Empecé a aprender música porque quería ser parte del ministerio de alabanza. Yo simplemente quería entregar mi vida al Señor. Esto no estuvo bien con mi papá. Y empezó a decirme, no quiero que vayas a esas juntas, esas reuniones con tus hermanos de la iglesia. Empezó a me quitó llaves del carro, me empezó a poner un curfew, una hora de llegada a la casa, donde antes yo podía llegar a la hora que sea, de repente era a las 10 de la noche. Y yo decía, a las 10 de la noche está bien. Y así sucedió, las cosas empezaron a hacerse tensas en casa, ¿ok? Porque había mucha diferencia de filosofía y pensamientos ahora. Y para no alargar más la historia, llegó un momento en que había me acuerdo yo, era un concierto de adoración. Y yo quería ser parte de eso, era como a una hora de donde yo vivía. Y yo no tenía carro, ya me habían quitado el carro. Entonces me fui con unos amigos y dije, por favor, yo tengo que estar de regreso a las 10 porque si no me meto en problemas. Por favor, tráigame de regreso a las 10. Mis amigos, claro, no, sí, vente, vamos. Los amigos cristianos a veces. Y nos vamos los amigos para allá al concierto cristiano, ¿no? Y ahí estábamos en la presencia, una cosa maravillosa en la presencia del Señor. Yo tenía 18 años. Estaba en mi último año de high school. Estaba por graduarme. Cuando se hacen las 10, y yo sabía, era una hora de camino, se hacen las 10 y el concierto todavía, o sea, era de largometraje el concierto, ¿no? Y finalmente los amigos, vamos a comer tacos. Le digo, no, ¿cómo cuáles tacos? Llévame a mi casa y nos vamos a comer. Bueno, llegué a las 11:30 de la noche a mi casa. Yo tenía llave de mi casa, por supuesto. Cuando yo meto esa llave de la puerta de mi casa, jamás nosotros había unas cadenas antes que le ponían a las puertas. Jamás le poníamos la cadena. En esta ocasión, cuando yo trato de abrir la puerta, no se abre la puerta. Se abre un poquito nada más porque está puesta la cadena. Entonces yo digo, wow, qué extraño. Entonces la casa está oscura, todo el mundo quizás está dormido y se levanta mi papá. No abre la puerta simplemente por esa pequeña 3 pulgadas de apertura. Me dice, ¿sabes qué hora es? Entonces yo disculpándome, le digo, sí, papá, discúlpame, tú sabes, fui al concierto, etcétera, etcétera. Era cosa de la iglesia, no ando haciendo nada mal. Y él me dijo lo siguiente, pues si quieres andar con tus hermanos, ve dile a tus hermanos que te den dónde dormir. Y cerró la puerta. En muchas cosas yo tenía 18 años en high school. Muchas cosas empezaron a pasar por mi mente. ¿Qué está pasando? O sea, y entonces le toco otra vez la puerta y él no abre la puerta. Estaba lloviendo, era una noche lluviosa. Sin más que hacer, sabía que mi papá ya no me iba a abrir la puerta. Y no sabía qué hacer. Dejé la casa y empecé a caminar por las calles. Estaba lloviendo, yo estaba pero mojadísimo. Y empecé a llorar porque yo estaba como así como confundido. Que por qué me estaba pasando esto. Decía, Dios, pero pues, antes, cuando yo estaba haciendo lo que yo decía, venía a la hora que yo quiera, mi papá me había dado carro, y cuando me acerco a ti, cuando quiero amarte a ti, me empiezan a pasar todas estas cosas. Yo estaba confundido y simplemente estaba caminando por las calles. Era ya de madrugada y yo todavía caminando en las calles. Cuando de repente me paro. Y claro, ahora lo entiendo que era el Espíritu Santo. Simplemente me paré de andar caminando, simplemente me paré y cuando alcé porque iba nomás, así andaba yo en las calles, ¿no? Y cuando me paré, levanté la vista, me doy cuenta que había un carro que reconocía, era un carro de un hermano de la iglesia. Lo reconocí, ese es el carro del hermano de la iglesia. Y le toqué la puerta de madrugada, o sea, para que me balaceara el hermano. Y le toco al hermano.
Yo no sabía si era su casa, pero ahí estaba el carro afuera. Y dicho y hecho, era el hermano de la iglesia. Y me reconoce, me dice, Carlos, ¿qué estás haciendo? Pásate adelante. Me dan, ¿cómo se llama? Una toalla para secarme. Él me da de su ropa para que me cambiara. Me dice, les conté lo que había pasado. Me dijo, quédate aquí esta noche. Eso era sábado en la noche. Me quedé a dormir ahí con los hermanos. La siguiente mañana rápido me levanto y digo, bueno, me voy a ir a la casa a cambiar. Era domingo, teníamos que ir ¿a dónde? A la iglesia, claro. Como todo buen cristiano me levanto y digo, ok, hermanos, me voy a ir a la casa a bañarme, a cambiarme y nos vemos en la iglesia. Y entonces me dice, yo te llevo. Entonces él me dio un ride, yo llego y dijo, yo pensé, eso fue ya pasó, ya mi papá fue un ataque de furia quizás porque le desobedecí. Y ahorita hablamos, se tranquiliza todo y todo mundo bien. Entré a la casa, ya no estaba la cadenita, entré a la casa, ahí estaban ellos. Y entonces yo empecé a alistarme. Entró mi papá y me dijo, tienes que tomar una decisión. O desde este momento te vas con nosotros y te conviertes en un testigo de Jehová. O agarras todas tus cosas y te me vas de esta casa. Otra vez yo empecé a confundirme, decía, ¿qué está pasando? Agarré unas bolsas de basura y empecé a echarme ropa. Salí con 2 bolsas de basura de esa casa. Yo no sabía qué había pasado. Llegué a la iglesia caminando con mis 2 bolsas de ropa, las bolsas negras. Y me daba vergüenza que las dejé por allá afuera escondidas para entrar al servicio de la iglesia. Ese domingo fue un domingo difícil para mí, muy difícil. Venían pensamientos que ¿cómo es posible? Este es mi papá. Primero me abandonó cuando era bebé, después me dijo que quería que fuéramos otra vez papá e hijo y ahora me corre de la casa por ser cristiano. Había muchos pensamientos en mi mente y muchas emociones y sentimientos en mi corazón. ¿Cómo procesas el dolor en tu vida con el sufrimiento y la pérdida como creyente? ¿Cómo manejas las emociones que acompañan la injusticia en el trabajo, la traición de alguien, de una amistad, la herida que te causa una persona que supuestamente te ama o que amas? Como cristianos, ¿debe ser nuestra respuesta diferente a aquellos que no conocen al Señor? Yo creo que sí. Y creo que la palabra de Dios nos enseña algunas verdades valiosas de cómo lidiar con las emociones y sentimientos que nos llevan o nos pueden llevar a la amargura en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de cómo desprendernos de la amargura. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a estar entre los versículos 19 al 27. Mi amor, mis lentes están por ahí en algún lugar en mi mochila. Cuando a veces me traigo Biblias que no puedo ni leer. Lamentaciones 3, comenzando del versículo 19, dice: levántate, no, 3:19, perdón, está abriendo 2. Recuerda que ando errante y afligido. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, está en su pantalla también. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente en el Señor, para que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Oremos. Amado Dios, en esta mañana abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos están atentos no solamente para escuchar tu palabra, para escuchar un principio que nos puede ayudar, pero Señor, más que todo para que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerlo por obra, porque tu deseo es transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro entorno, para que nos parezcamos más a ti y para que entonces nuestro entorno, Dios, pueda reflejar tu grandeza y tu gloria. Te ruego, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros. Tú conoces lo que cada persona en este lugar ha pasado, está pasando, Señor, en cualquier situación que hayan estado o están presentes. Te ruego, Dios, que tú nos hables y que tu palabra nos edifique, nos anime, nos vivifique, pero también que tu palabra nos confronte para ser transformados conforme a tu imagen. No permitas que solamente sean palabras mías, palabras humanas o una ideología o una historia bonita, sino más bien que sea tu palabra la que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El libro de Lamentaciones, hermanos, se trata precisamente de lamentos, por eso se llama Lamentaciones, de quejas, de Jeremías. Jeremías fue quien lo escribió. Y el autor de este libro aquí está representando al pueblo de Israel, pero también se está representando a sí mismo. Acababa de pasar la destrucción de Jerusalén, por parte de los babilonios, y habían destruido toda la ciudad, habían destruido, saqueado el templo, habían matado a un montón de gente y habían llevado cautivos hacia el exilio a muchos más. Habían destruido la ciudad, habían saqueado las casas, los habían despojado de todo. Habían matado a sus hijos, a sus niños, violado a sus mujeres. Y lo que es peor, todo esto era por consecuencia o a causa también de que el pueblo de Israel no había obedecido y escuchado la voz de Dios, y más bien se habían rebelado en contra de Dios y habían desafiado sus mandamientos. El libro de Jeremías y Lamentaciones fue escrito basado en el dolor, el enojo, la amargura que sentía Jeremías y el pueblo de Israel. Ahí estaban. Entonces, ¿qué haces cuando te enfrentas a la amargura en tu vida? ¿Cómo evitas hundirte debajo de todos esos sentimientos y emociones? ¿Cómo evitas el dolor y los problemas del pasado para que no envenenen el presente y oscurezcan tu futuro? ¿Cómo encuentras la esperanza para continuar? Debemos tratar la amargura en cada uno de nosotros. Si no, esta afectará nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con los demás. Pues cada vez que traes a recuerdo el pasado y que empiezas a culpar a los demás, te estás estancando en la amargura. Y la amargura causa respuestas incorrectas, celos, codicia, envidia, falta de perdón, amor condicional, comportamiento indebido, afecta tu manera de pensar y tus relaciones con los demás. Y eso es lo que queremos aprender esta mañana a través del libro de Lamentaciones. En que Dios nos hable para encontrar, porque así como Él está recordando estas cosas, muchos de nosotros también traemos a memoria muchas de nuestras cosas que nos han herido en el pasado. Pero entre más detienes estos dolores, más afligido te vas a volver.
y esto me lleva al primer punto, es desprendernos de la amargura significa dejar de recordar y revivir el pasado. Recordar el pasado solo aumentará tu dolor. ¿Ok? Ahora bien, esto no significa, y Dios no está diciendo que no debas expresar tu dolor. Al contrario, cuando experimentas cualquier situación difícil en tu vida, cuando experimentas dolor, cuando algo no está correcto, algo no es bueno expresar tu dolor y cómo te sientes. Es más, algunas personas en unas iglesias enseñan por ahí que si tú eres un cristiano fuerte, victorioso en el Señor, pues entonces la tristeza no debe existir en tu vida. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Aún el cristiano más, los cristianos nunca vamos a estar, no todo el tiempo, no, perdón. Rewind, editen esa parte. Los cristianos, aunque vamos a estar en victorias, no siempre vamos a estar en victoria. Van a haber momentos en que Dios va a permitir los valles en nuestra vida, mis amados. Entonces, cuando no nos sintamos presionados como cristianos a poner una cara feliz cuando las cosas no están bien. Eso es ser deshonesto. Cuando las cosas estén mal en mi vida y usted me pregunte, pastor, ¿cómo está? Y yo le diga, bien. Y usted me puede preguntar, pastor, dígame la verdad, ¿cómo está? Entonces yo le voy a decir si estoy bien o le voy a decir si estoy mal, estoy triste, si estoy pasando por una situación. Y todos deberíamos de ser así, porque Dios no está hablando de no expresar nuestras emociones y sentimientos de cómo nos sentimos. No, es algo diferente lo que vamos a hablar aquí. Después por ahí hay otra filosofía por ahí que muchas veces queremos adoptarla también, una filosofía del mundo. Y esta filosofía es el estoicismo. Esta filosofía enseña que no debemos expresar ninguna emoción durante los momentos difíciles. El estoicismo dice simplemente resígnate a tu destino, no te enojes, no te quejes, simplemente acepta lo que se te presente sin ninguna respuesta emocional. Y muchas personas caen en eso. Muchas personas llegan a ser adultas. Dice, oye, pero no te afecta. Dices, no, yo desde joven yo empecé a no ser emocional. Eso no está bien. Te estás dañando más. Y nosotros los cristianos, por supuesto, no creemos en el destino. Como para decir, bueno, así el destino lo quiso. No. Los cristianos no creemos en el destino. Creemos en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en el plan de Dios, y también creemos que vivimos en un mundo caído, que las decisiones nuestras y de otros también nos afectan. Entonces, todas estas ideas pueden parecer buenas, ¿no? Si no me meto en mis emociones y mis sentimientos, si me enfrasco, mejor puedo protegerme a mí mismo. No, esto no es bíblico, mis amados. Dios nos enseña a lo largo de la palabra del Señor que sí podemos y debemos expresar nuestro dolor en tiempos difíciles. Si no, Dios no hubiera permitido que Jeremías escribiera todo un libro llamado Lamentaciones. Dios le permitió a Jeremías expresar, divinamente inspirado por Dios, a expresar cómo se sentía y cómo se sentía el pueblo. Vemos a través de los salmos, muchos salmistas expresan su dolor, expresan cómo se sienten, expresan frustraciones, decepciones. Usted ve a través de las cartas de Pablo, él expresa cuando él está pasando por una situación difícil. Es más, el mismo Jesús expresó cómo se sentía. Entonces, es bueno y correcto, mis amados, que expresemos nuestro dolor. Dios nos diseñó con diferentes emociones y sentimientos.
Así es que sé libre de usar esas emociones y sentimientos. Llora cuando necesites llorar. Habla con aquellos, con alguna persona acerca de cómo te sientes. Ora al respecto. Ve al Señor en oración. Escribe un diario. Habla con algún consejero. Hay algunas personas que dibujan acerca de cómo se sienten. Si ese eres tú, hazlo. Escribe un poema. Escribe una canción. Expresa tu tristeza y dolor. Déjalo salir. Porque no estamos hablando de no expresar nuestro dolor. Pero de lo que sí estamos hablando es de no insistir en tu dolor. Hay una diferencia. Expresar tu dolor es saludable, pero insistir en tu dolor no lo es. Insistir en tu dolor solo aumentará tu dolor. Insistir en tu dolor envenenará tu vida con amargura, mis amados. Vea lo que dice el versículo 19. No sé si me lo pueden poner de regreso ahí, el versículo 19. Quizás, Melissa, te voy a estar pidiendo que me los regreses. Dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Este hombre está recordándose constantemente lo que ha pasado y le dice a Dios y se recuerda a él mismo, mira, verá cómo estoy. Y esto es increíble, esas 4 palabras que él usa, errante, afligido, saturado de hiel y amargura. Es interesante porque la palabra errante aquí en el original es desviarse o extraviarse. La palabra para aflicción es problema o miseria. Y la palabra hiel y amargura tienen que ver con hierbas amargas y venenosas, que a la vista se miran buenas y comestibles, pero al probarlas son amargas y si no tienes cuidados pueden ser hasta mortales. Y él está refiriéndose a esto. Es como que si el escritor estuviera enfocado tanto en sus recuerdos de todos sus problemas y de todas sus miserias que lo han llevado a desviarse, extraviarse de su relación con Dios. Es posible que esté lidiando con culpabilidad también. Es tanto su enfoque en el pasado que lo revive vez tras vez, que ha comenzado algo amargo en su alma y entonces está envenenando todo su ser. Eso es lo que está pasando en el versículo 19. Los recuerdos amargos, mis amados, son como veneno. Envenenan tu vida, envenenan tus relaciones, envenenan tu relación con Dios y con los demás, con tu familia. Insistir en el dolor aumentará tu dolor en primer lugar al envenenar tu vida con la amargura. Insistir en tu pasado eventualmente te llevará a la depresión y a la desesperación. El estar amargado en contra de alguien es como beber veneno esperando que la otra persona se muera. Vea el versículo 20. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Eso en el original, mis amados, siempre tengo presente. Esa frase, siempre tengo presente, en el hebreo original es como retroceder vez tras vez tras vez. O recordando lo recuerdo. ¿Lo ve? Qué interesante. Qué interesante mirar esto. Es como volverlo a vivir vez tras vez tras vez. Y la otra palabra, y por eso me deprimo, la palabra deprimir significa literalmente hundirse o estar aplastado. Es una muy buena descripción acerca de la depresión. Porque uno se siente aplastado por la situación, por los problemas. Y comienzas a hundirte porque esa carga es pesada. Y una vez que comienzas a hundirte, pierdes toda esperanza. Y finalmente te rindes a la depresión o a la desesperación.
Y si pudiéramos parafrasear ese versículo 20, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, quizás lo diríamos de esta manera: retrocedo vez tras vez para revivir mi dolor y mi pasado y me hundo en la depresión y la desesperación. Eso es lo que el versículo 20 está diciendo. Insistir en tu dolor solo aumentará tu dolor, mis amados. Envenenará tu vida con amargura y eventualmente te conducirá a la depresión o a la desesperación. Insistir en tu dolor y en tu pasado no te va a traer esperanza. Vea lo que dice el versículo 21. Versículo 21 dice: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Ahorita lo vamos a ver. Pero vea lo contrario. Si no haces esto que vamos a ver, lo más probable es que no vas a tener esperanza. Si lo único que está en tu mente y en tu corazón constantemente es lo que te pasó, lo que te hicieron, la herida profunda, entonces esto te llevará simplemente a estar estancado en un lugar y vas a perder la esperanza. Revivir el dolor y el pasado, mis amados, no te dará ni te permitirá tener esperanza. No puedes mirar hacia arriba cuando estás mirando solamente hacia abajo. Ahora, Dios no desea ni está tratando de minimizar, mis amados, nuestro sufrimiento ni nuestro dolor. No es eso lo que Dios está diciendo. Ni tampoco desea que los neguemos o que tratemos de racionalizarlos, ¿ok? El por qué pasaron las cosas. No, Dios no está tratando de hacer eso. Dios conoce exactamente lo que te pasó, cómo te pasó, etcétera, etcétera. Él está consciente de tu sufrimiento y de tu pasado. Dios sabe que para que nosotros estas cosas fueron o son reales, no imaginarias. Dios sabe eso, mis amados. Es por eso que las recordamos. Pero lo que Dios desea es que no te quedes ahí, sino más bien que aprendamos a tomar una decisión. Dios desea que elijamos recordar algo diferente. Poner nuestro enfoque, nuestra energía en algo diferente. Pues solo así nos llevará a comenzar a tener una esperanza y a dar pasos para salir de la amargura en nuestra vida. Porque insistir en nuestro dolor no puede traer esperanza. Si quieres tener esperanza, necesitamos elegir recordar algo más. Él dice, pero algo más me viene a la memoria. Necesitamos en un momento, el primer paso es ya no continuar reviviendo el pasado. Y el segundo es que debemos desprendernos de la amargura, recordando algo más, como dice aquí. Y ese algo más, mis amados, es la fidelidad de Dios. Por eso, punto número 2, desprendernos de la amargura significa recordar la fidelidad de Dios. El clímax del pasaje que acabamos de leer está en el versículo 23, cuando Él dice: grande es tu fidelidad. Dios no solamente es fiel, sino que su fidelidad también es grande. Su fidelidad es perfecta. Su fidelidad es infinita. Su fidelidad es desbordante, mucho más allá de la fidelidad humana. Si te preguntara en estos momentos, trae a memoria la persona que ha sido más fiel a ti. ¿Ya lo tienes? Quizás algunos están pensando en el perrito. Pues nada de eso puede ni tan siquiera llegarle en donde comienza la fidelidad de Dios para con nosotros. Cuando cada uno de nosotros comencemos a elegir el recordar la fidelidad de Dios, en lugar de insistir en estar recordando el dolor,
empezaremos a encontrar la esperanza, mis amados, en lugar de amargura y en lugar de la desesperación. Porque cuando piensas y empiezas a conocer a ese Dios y lo ves a través de las Escrituras y a través de tu propia vida, te das cuenta que ese Dios en verdad ha sido fiel. Y si Él siempre ha sido fiel, quiere decir que en mi presente Él es fiel. Y eso quiere decir que también en mi futuro Él va a ser fiel. Podemos confiar en Dios y en su fidelidad. Él nos da la fuerza para el hoy y una brillante esperanza para el mañana, mis amados. Dios es fiel en su gran amor por ti y Dios es fiel en su bondad para contigo. Dios es fiel en su gran amor por ti. Vea el versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Déjeme explicar ese versículo. Porque esa palabra amor que vemos ahí es una palabra que, por supuesto, es el pacto que Dios ha hecho con aquellos que Él ha amado y la lealtad a aquellos que Él ha amado. Entonces podemos hablar del amor fiel de Dios. Pero no solamente eso, sino que en este versículo en particular, esa palabra amor, usualmente a través de las Escrituras se usa en singular, pero interesantemente en este versículo, en el original hebreo, se usa en plural. Es como que si estuviéramos hablando de los amores de Dios, ¿sí? Pero sabemos que los amores de Dios es solamente un amor, ¿cierto? Es el amor de Dios. Pero interesantemente, habla de amores. ¿Por qué? ¿Por qué está en plural? Porque esta palabra encapsula muchas otras cosas que tienen que ver con el amor de Dios. En algunas traducciones se traduce como las misericordias de Dios. Es como que si la palabra amor en singular no fuera suficiente para darnos a entender el mensaje del Señor. Porque el amor de Dios es tan grande que tiene que estar en plural, sobre todo en este verso. Es su eterno amor que nunca acaba, que no cambia, que es incondicional. Sus misericordias, su bondad, su fidelidad, su paciencia, su benevolencia, su compasión, su provisión, su protección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, el amor de Dios encapsula todas esas cosas. Y todas esas cosas nunca se acaban. Y todas esas cosas jamás se agotan. Eso es lo que Dios hace. Dice que su compasión jamás se agota. Esa palabra compasión, aquí en el original, también es muy interesante. Porque la palabra compasión está ligada con la matriz de una mujer. ¿Qué pasa en la matriz de una mujer? Se desarrolla el embrión, el feto, el bebé, ¿cierto? ¿Y qué hace una mujer cada vez que empieza a ver que eso está creciendo? No has visto al bebé, ¿verdad, mujer? Aquellas mujeres que Dios les ha permitido ser madre. No has visto al bebé y ya lo amas, ¿cierto? Le hablas, te tocas la panza, ¿cierto? Yo la única panza es de tacos. Pero le hablas, ¿verdad? Y lo amas tanto, no lo has visto, todavía no le conoces y ya lo amas. Pues cuando dice que su compasión, la compasión de Dios, es como que si Dios, tú estás creciendo, pero Él ya te ama. ¿Lo ves? Y dice que esto jamás se agota. Qué tierno. Esa palabra jamás se agota. Tiene un significado de consumado, estar terminado, ser completo. O sea, no tiene un fin, no está completado, nunca terminará, nunca se consumirá. A pesar de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, de mandar a su Hijo para morir por nuestros pecados, para darnos una nueva vida, así de grande es su amor. Y que aunque Él terminó su plan de expiación, de redención por nosotros, cuando Él dijo consumado es, no quiere decir que ahí terminó todo.
Al contrario, Dios aún no termina. Dios no se da por vencido. Dios está todavía con nosotros, haciendo y deseando hacer cosas aún mayores con nosotros y a través de nosotros. Aunque nosotros lleguemos, podamos decir, ya no puedo más, llegué a mi fin, ya no puedo más seguir con esta situación. Dios aún no ha terminado con nosotros. Él está ahí, su gran amor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, mis amados. Y cada mañana, dice el versículo 23, cada mañana se renuevan sus bondades. Grande es su fidelidad. Cada mañana se renueva. O sea, Dios no nos va a dar algo que ya está de ayer o de... A mí me gusta la comida para el siguiente día, pero ya es como después de 3 días como que ya no me gusta. Pero Dios no nos da ni lo de ayer. Cada mañana, si tú te levantas esa mañana y tú ves el sol, la luz del sol salir, puedes estar seguro que su bondad, su misericordia es nueva esa mañana, ese día para ti. Así es Dios, no nos va a dar algo pasado, al contrario. Así es que no importa en qué estación estemos, mis amados, en qué momento, etapa de vida estemos en estos momentos. Quizás tu estación de vida no es la mejor, yo no sé. Quizás no está tan soleada. Quizás hay tormentas en la vida. Quizás estás en la estación que casi a muchos no les gusta, que es la de invierno, por fría y sombría. Quizás estés ahí, pero déjame recordarte, déjame animarte que la palabra del Señor dice en Salmo 35, dice el salmista, por la noche durará el lloro, es cierto, pero en la mañana vendrá la alegría. La noche no es para siempre, la mañana vendrá, mis amados. La estación de invierno no es para siempre, porque inmediatamente después de invierno viene la primavera, mis amados. Anímate, Dios quiere... si nos ha permitido estar en ciertas situaciones, en ciertas cosas, situaciones difíciles en nuestra vida, Dios no desea que estemos ahí para siempre. Isaías dice, olviden las cosas de antaño, o sea, las cosas pasadas. Ya no vivan en el pasado, dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Y número 3, desprendernos de la amargura significa vivir confiado en el Señor. Vivir confiado en el Señor. El versículo 24 dice, el 24, el próximo, perdón. Aquí está, por tanto, sí, está bien, perdón. Estás bien. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. ¿Cuántos pueden decir esto realmente? Porque cuando estamos en situaciones difíciles, en problemas que nos traen mucho dolor, empezamos quizás a confiar en diferentes cosas. En nuestra posición, en nuestras posesiones, en cómo puedo salir de esto yo solo, en mis fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás en mi inteligencia, yo voy a saber cómo salir de esto, no necesito ayuda. ¿Crees quizás que solo con cambiar de ambiente o cambiar de personas o de trabajo o de iglesia, todo va a estar bien? Y la verdad no es así, porque las cosas son temporales al final. Nunca te llevarán a la verdadera libertad que Dios quiere y desea para nosotros. Así es que te animo a que comiences a vivir poniendo tu confianza en Dios. Haz de Dios todo lo que tienes. Cuando yo comencé a caminar por esas calles, mientras yo estaba todo mojado, sin entender por qué mi papá no me abría la puerta, en ese momento en las calles, mientras yo lloraba preguntándome por qué, yo ya no tenía nada más. Ya había llegado el momento o que era Dios o era Dios, porque yo no sabía nada más que hacer. Y Dios estuvo ahí conmigo y entendí que todo lo que tenía era Dios.
Muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para llevarte al punto que reconozcamos que todo lo que tenemos y lo único que tenemos es Dios. Espero que que cada uno de nosotros podamos llegar a ese punto, mis amados. Y los próximos versículos para terminar me encantan porque terminan con bueno, bueno, bueno. ¿Lo ve? Bueno es el Señor con quienes en Él confían. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es el que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjeme explicar eso para terminar y nos vamos al lunch. Pero déjeme explicarle esto. En primer lugar, si nosotros queremos ser libres, primero, si queremos ser libres de la amargura, mis amados, primero, no revivamos, no vayamos al pasado constantemente. Eso solamente nos va a traer más dolor y nos va a estancar en la amargura. Número dos, si queremos ser libres de la amargura, necesitamos cambiar nuestra perspectiva, ¿cierto? Y necesitamos recordar, en vez de estar recordando solamente lo malo, recordar la fidelidad de Dios, quién Él es y lo que Él desea para nosotros. Y número tres, desprendernos de la mano significa vivir confiado en el Señor. Entonces el primer bueno tiene que ver con aprender a confiar en el carácter de Dios. Aprendamos a confiar en el carácter de Dios, pero para conocer el carácter de Dios necesitamos conocer a Dios. Si tú, en verdad, para llegar a confiar, mis amados, necesitas conocerle. Tú no puedes confiar en el pastor Carlos si no me conoces, ¿cierto? A menos que me conozcas, tú puedes decir, puedo confiar en el pastor Carlos, o puedes decir, no confíen en el pastor Carlos, ¿cierto? Pero a Dios también de igual manera, necesitamos conocer su carácter, quién Él es. Dios es un Dios bueno de principio a fin, mis hermanos. Mire, porque Dios es bueno, todo lo que Él hace, todo lo que Él vaya a hacer y lo que ha hecho es siempre en base de su bondad. Porque Él es bueno, no puede hacer nada, ni hará nada que no sea bueno. ¿Sí me va a entender? Entonces usted puede confiar en esa verdad de que aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que conocemos al Señor, podemos confiar en su carácter, porque su carácter es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios paciente. Podemos confiar en Él. Dios es bueno de principio a fin, mis amados, y su corazón y su voluntad es que en medio de cualquier situación podamos buscarlo y entonces Él nos va a mostrar esa bondad. En segundo lugar, aprendamos a confiar en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Espera, no trates de, o sea, hay cosas que nosotros debemos hacer, por supuesto, pero no trates de adelantar, de cambiar, de hacer en tus propias fuerzas. Es más, puedes hacerlo peor. Mejor aprendamos a esperar y a confiar en el tiempo del Señor. Esa palabra salvarnos significa liberación. Él puede librarnos de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de nuestros enemigos, de cualquier cosa o situación que estemos pasando. Él puede hacerlo, pero necesitamos aprender a esperar en Él. Él quiere que aprendamos paciencia, dependencia y confianza. Necesitamos aprender a confiar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es bueno. Él nunca llega temprano, Él nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Aprendamos a confiar en Él. Y el último aprendamos a confiar en la voluntad de Dios. El verso dice, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Llevar el yugo es aprender a someterse a Dios. Sometámonos a Dios, aún en los momentos difíciles, cuando nos preguntamos el por qué, aprendamos a confiar que Él siempre tiene un propósito, un plan perfecto y su voluntad. Ahora, no estoy diciendo que si estás en una situación muy difícil, te quedes ahí, no hables con alguien. No estoy diciendo eso.
Si estás en una situación difícil que necesitas decirle a alguien, por favor, ese fue nuestro primer punto, ¿cierto? Háblalo con alguien, busca ayuda, busca un consejero, etcétera, etcétera. No te quedes con esos sentimientos y emociones solamente, o no vivas simplemente en una esquina por ahí. No, al contrario. Pero esto quiere decir que también debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios, porque aún en los momentos difíciles, Dios usa eso como proceso de santificación y preparación, mis amados, en cada uno de nosotros. Y estos procesos muchas veces están en la adversidad. Ahí Dios está formando, fortaleciendo nuestro carácter y enseñándonos a confiar en Él aún en los tiempos difíciles. La palabra hombre en el último versículo, bueno, que el hombre, esa palabra hombre es interesante también en el original, porque no está hablando de cualquier hombre, un hombre sencillo, sino la palabra hombre ahí significa un hombre de guerra. Un hombre de, ¿cómo se forja un hombre de guerra? ¿Ah? Cuando todas las cosas están bien. ¿Ah? Yo conozco a muchos que no pasan ni ¿cómo se llama eso? El boot camp. Porque es muy difícil. Imagínense la guerra. Ahí se forjan, ahí agarran experiencia. Ahí, por eso, una vez me tocó conocer a un Navy SEAL. ¿Conocen los Navy SEAL de los Estados Unidos? Que dicen que son los mejores soldados de todo el mundo. Los Navy SEAL. Había estado por 20 y pico de años. Y la experiencia que tenía este hombre, nadie se quiere meter con un hombre así, con esa experiencia. Dios quiere llevarnos ahí, a ese lugar, a que seamos hombres fuertes, guerreros. Pero para que eso pase, Dios va a usar también aquellas cosas que son muy difíciles en nuestra vida. Mis amados, insistir en tu dolor y pasado solamente aumentará tu dolor y te estancará en la amargura. Pero elegir recordar la fidelidad de Dios te traerá esperanza. Escoge, mis amados, perdonar a aquellos que te han hecho un mal en vez de recordar lo negativo. Recuerda la bondad y la fidelidad de Dios y búscale y confía en Él. Después que yo me fui de mi casa, Dios proveyó una casa para mí. No me quedé en la calle. Ese mismo domingo, cuando salí de la iglesia, un diácono de la iglesia me dijo: Carlos, tú te vienes a vivir conmigo o con nosotros, porque era una familia. Y me fui a vivir con ellos. En mi graduación, mis amados, nadie estuvo. Mis papás, nadie estuvo en mi graduación de high school. Carlos Rodríguez, nadie aplaudió yo. Pero ¿saben qué, mis amados? Empecé a ver la bondad de Dios. Me dieron un trabajo que empezó a darme un income. Dios me permitió hacer algunas cosas aquí sin la ayuda de un papá, de una mamá. Dios empezó a ser ese padre que yo no tenía, o el padre que yo había añorado. En 2 semanas, después de que me explicaron estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, tomó 2 semanas para que yo tomara el teléfono y le hablara yo a mi papá. Y le dije: papá. Él me dijo: ¿qué quieres? Solamente quiero decirle que lo perdono. Y que yo no sé usted, pero yo quiero tener una relación con usted. Colgó el teléfono, yo colgué el teléfono. Y por un tiempo no nos vimos. Pero ahora, de vez en cuando nos llamamos. Y cada vez que mi esposo y yo vamos a California, porque él vive todavía en San Francisco, cada vez que Daniel y yo vamos a California, siempre le llamo, ¿cierto, Daniel? Le llamo y le digo: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece si vamos a comer juntos? Y vamos a comer juntos. Yo lo llevo a comer. Quizás él todavía no quiera nada que ver conmigo. Es más, él no conoce a nuestros hijos. Y creo que ni quiere conocerlos. Pero mi llamado es mostrar algo diferente. Mi llamado es no revivir mi pasado, lo que él me hizo, para
para dañarme, continuar dañando mi propio corazón. Mi llamado es perdonar, confiar en el Señor. Es más, yo estoy orando por mi papá, porque yo quiero que él conozca la verdad del Evangelio, para que él pueda también ser rescatado. Amados, revivir el pasado y simplemente estar culpando a aquellas personas que nos han herido, simplemente te estancará en la amargura. Dios nos hace un llamado mayor para perdonar, para confiar en Él y para poder experimentar las bondades y el amor de Dios en nosotros. Y entonces tendremos esperanza y entonces vamos a experimentar algo diferente. Elige, mis amados, recordar la fidelidad de Dios. Dios es fiel en su amor para con nosotros. Nunca fallan sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Dios es fiel en su bondad para contigo. Aprende a confiar en su carácter, aprende a confiar en su tiempo y en su voluntad. Y entonces, aún en medio de las pruebas y cosas difíciles en tu vida, ahí encontraremos esperanza en Dios. Porque grande es su fidelidad. Póngase de pie, mis amados. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Tú conoces la historia de cada uno de mis hermanos. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y dentro de esa historia, Señor, muchas veces hay situaciones o han habido situaciones que son difíciles de procesar. En medio de la historia que cada uno de nosotros tenemos, hay momentos, Señor, oh Dios, que nos han herido. Hubo alguien o una situación que marcó nuestra vida. Y lamentablemente, Señor, el engaño del enemigo y muchas veces el no entender o comprender, Señor, tu verdad, nos hacen estar estancados en situaciones como la amargura. Decimos que a veces que no, pero aún está ahí cada vez que recordamos, cada vez que miramos otra vez la película, hace que nuestros sentimientos y nuestras emociones estén ahí, oh Dios, y es como revivir el dolor nuevamente. Mi Señor, te pido que tú nos hagas libres de la amargura, de los sentimientos y emociones de la amargura, y que lejos de solamente estar reviviendo el pasado y aquellas cosas que nos han dañado, que podamos enfocarnos y poner nuestra mirada en ti, en tu fidelidad, para tener una esperanza en nuestra vida. Que podamos aprender a confiar en tu carácter, en quien tú eres, lo amoroso, lo maravilloso, el amor que nos has mostrado. Que podamos confiar, Señor, en tus tiempos, porque solamente tú tienes tu propósito, tu plan es perfecto. Y que podamos confiar en tu perfecta voluntad, que aunque no lo entiendo, tú, Señor, obras de una manera maravillosa al final. Y que tú deseas aún darnos un mejor futuro, Señor, que tú aún deseas darnos aún un mejor presente. Que te conozcamos a ti, vivamos bajo tu perfecta voluntad y conozcamos tu amor y misericordia y fidelidad que es nueva cada mañana. Te pido, Señor, oh Dios, que si uno de mis hermanos está lidiando con estos sentimientos y emociones de amargura, les ayudes a través de tu Espíritu Santo. Para algunos es más difícil que otros. Para las situaciones muchas veces son diferentes de unos a otros, oh Dios. Padre, te pido, Señor, que si aún sea lo más difícil, te pido que ellos puedan buscar ayuda para poder ser libres de la amargura, para que ellos puedan experimentar la vida que tú deseas para ellos, Señor, porque la amargura solamente afectará nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás, y aún nos estamos dañando a nosotros mismos. Te ruego, Señor, en el transcurso de esta semana, tú continúas hablándonos y trayéndonos a memoria, Señor, las cosas por las que tenemos que
que lidiar para poderlas dejar ir, Señor. Padre, te pido, Señor, que tu ungüento de sanidad venga a sanar nuestros corazones y nuestra alma. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta semana tú les guardes, les protejas, les bendigas. Y que proveas para cada una de aquellas cosas que ellos necesitan, Señor, en lo espiritual, en lo emocional y también en lo material. Bendice a sus hijos, guárdales en sus trabajos también. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.